Hola, hoy vamos a explorar una de las transformaciones más radicales de la historia, cómo la sociedad europea se reinventó por completo después de la caída de Roma. Este cambio dio lugar a una era que marcó el continente por 1000 años, la Edad Media. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar. Porque la caída de Roma no fue simplemente un final, para nada. Fue la chispa que encendió una transformación total, el punto de partida para un mundo completamente nuevo y diferente. Aquí está nuestra ruta de hoy. Veremos cómo se desmoronó el imperio, cómo surgió el feudalismo, quiénes eran los señores, vasallos y siervos, el increíble poder que acumuló la Iglesia y, finalmente, cómo empezaron a nacer las ideas de un mundo nuevo. ¡Vamos a ello! Bueno, nuestra historia arranca en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero ojo, esto no fue un simple cambio de gobierno, fue, literalmente, el colapso del mundo tal y como lo conocían millones de personas. Y este contraste es brutal. Miren, por un lado teníamos el mundo romano, un gobierno fuerte y central, comercio fluyendo por todo el continente, la idea de ser ciudadano de algo inmenso. Y de repente, de un día para otro, un mundo post-romano, con el poder hecho pedazos, la gente cultivando apenas para sobrevivir y las relaciones basadas en la lealtad personal a un señor local. El mundo, para la gente común, se encogió drásticamente. Y claro, de todo ese caos, tenía que nacer una respuesta. Así llegamos al ascenso del feudalismo. Hay que entender que esto no fue un plan brillante diseñado por alguien. No, fue una reacción casi instintiva a un miedo constante, a la inseguridad, a las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros que aterrorizaban a todos. Y esta es la clave de todo el asunto. La necesidad más básica del ser humano, la seguridad, se volvió la nueva moneda de cambio. Si ya no había un emperador ni legiones que te protegieran, ¿qué hacías? ¿A quién acudías? La respuesta a esa pregunta es, en esencia, el feudalismo. Entonces, aquí tenemos una definición clara. Básicamente, es un gran intercambio. El rey, que ya no tenía poder para controlar todo su territorio, lo que hacía era, por así decirlo, subcontratar la defensa. Y una figura clave en formalizar esto fue Carlomagno, con su enorme imperio carolingio. Él sentó las bases para estas relaciones de lealtad personal que definirían los siglos siguientes. Vamos a desglosar este proceso. Primero, las invasiones lo superan todo. Segundo, los reyes son débiles, incapaces de proteger a su gente. Tercero, ¿cuál es la solución? Entregar tierras, los feudos, a nobles poderosos. Cuarto, a cambio de esa tierra, los nobles juran lealtad y le dan al rey caballeros para la guerra. Y el resultado inevitable, el quinto paso, el poder se rompe en 1000 pedazos. Pasa de estar en manos de un rey a estar repartido entre cientos de señores locales. Muy bien, ya entendemos el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. Nos metemos de lleno en la estructura social, los señores, vasallos y siervos. Y estas no eran solo reglas, eran los lazos que mantenían unida a toda esa sociedad. Aquí tenemos que hacer una distinción súper importante, porque no es lo mismo vasallaje que servidumbre. El vasallaje era un pacto político y militar entre nobles, entre hombres libres. Era un acuerdo de honor. En cambio, la servidumbre era una relación económica de dependencia. El campesino, el siervo, estaba atado a la tierra. No era un esclavo, pero no tenía la libertad de irse. Y esta jerarquía lo organizaba absolutamente todo. Era una pirámide social muy rígida, dividida en estamentos. Arriba de todo estaba el rey, que era la máxima autoridad, pero a veces tenía menos poder real que sus nobles más ricos. Debajo, la alta nobleza y el clero, que controlaban las tierras y los ejércitos. Más abajo, la baja nobleza, los caballeros. Y en la base, sosteniendo todo el sistema, la gran mayoría de la población, los campesinos y siervos. Ahora, en medio de este mapa político tan fragmentado, hubo una institución que no solo sobrevivió, sino que se hizo más fuerte que nunca, convirtiéndose en la única fuerza que unía a toda Europa, la Iglesia Católica. Esta cita lo explica a la perfección. El poder de la Iglesia no se quedaba solo en lo espiritual. Su autoridad sobre la salvación de las almas le daba, en la práctica, licencia para meterse en todo, en la política, la economía, las guerras, en la vida de cada persona, desde el rey hasta el último siervo. Su poder era simplemente inmenso. Se comportaba como el señor feudal más grande de todos. Tenía tierras por todas partes, cobraba impuestos como el diezmo, su opinión era decisiva en alianzas y conflictos. Y aunque su relación con los reyes a menudo era tensa, la Iglesia era el gran pilar que unificaba cultural y espiritualmente a Europa occidental. Pero ya sabemos que ningún sistema dura para siempre.
Hacia la Baja Edad Media, una serie de cambios y eventos empezaron a agrietar las bases del feudalismo, plantando las semillas de una nueva era. Esta línea de tiempo nos da una vista panorámica, desde la caída de Roma en el 476, que dio origen a todo esto, pasando por la consolidación del sistema con Carlomagno hasta llegar a las cruzadas. Y es que, irónicamente, las cruzadas, al volver a conectar a Europa con el mundo, ayudaron a desencadenar el fin del propio sistema feudal. Y aquí las tenemos, las fuerzas del cambio. Por un lado, las cruzadas reactivaron el comercio. Eso hizo que las ciudades crecieran, y en esas ciudades nació una nueva clase social, la burguesía, los mercaderes, cuyo poder no venía de la tierra, sino del dinero. Esta nueva economía monetaria fue debilitando los lazos feudales. Y mientras tanto, los reyes, muy astutos, aprovecharon para empezar a centralizar el poder otra vez. Y con esto cerramos con una idea para reflexionar. El sistema feudal como tal desapareció, es cierto, pero si lo pensamos bien, ¿han desaparecido por completo esas dinámicas? ¿No seguimos buscando seguridad a cambio de lealtad en nuestros trabajos, en nuestros países, incluso en nuestras comunidades en línea? Quizá las formas han cambiado, pero esa necesidad tan humana de protección sigue, de alguna manera, definiendo nuestro mundo.